Antonio, buenos días y primero de todo muchas gracias por conceder esta entrevista al canal porque es un lujo. No todos los días se puede tener un hidrogeólogo de tu categoría. Me gustaría que tú a mis suscriptores les explicaras tu puesto, tu cargo, porque yo me pierdo un poco y seguro que voy a cometer algún gazapo que no vería justo ni me gustaría cometerlo. Muy bien, muchas gracias por darme entrada en tu canal. Bueno, soy Antonio Castillo, soy hidrogeólogo del CSIC y de la Universidad de Granada. Estoy recién jubilado, pero en fin, mi afición siempre ha sido el campo. Por mi profesión de geólogo he estado siempre en la montaña, lo sabes, porque hemos coincidido, y mi afición de fines de semana es la montaña, ¿no? El Camino de Santiago y también, y bueno, no sé, las fuentes, los manantiales, ha sido un poco mi profesión. Has tenido durante un periodo creo que importante de tu carrera un proyecto muy bonito que es el proyecto Conoce tus fuentes. Sí. Inició este proyecto, arrancó en el 2007 y extraordinariamente es un proyecto que continúa todavía, o sea que en 2024 pues seguimos activos con una página web que es conocetufuentes.com, que es un catálogo de fuentes y manantiales de Andalucía, online y participativo. Es decir, lo más importante es que cualquier persona que nos esté oyendo pues puede, si conoce fuentes y manantiales en Andalucía y entra en el catálogo, no están incluidas, las puede incluir, ¿no? Y esa es la fortaleza. Pues esa, si te parece bien, quería que fuera la columna vertebral de esta entrevista, porque la gente que practicamos lo que hoy en día denominan bushcraft, en mi generación era más bien el aire libre. Hay otra gente que le gusta pues la supervivencia. No sé si estás un poco al día de que hay otros grupos de personas que se llaman los preppers, los preparacionistas, porque piensan que va a llegar un momento que va a colapsar la sociedad y que hay que estar preparados para... Bueno, todo este mundo es el de las personas, toda esta grey, toda esta sociedad es de las personas que se mueven por los canales en los que estamos. Entonces, las fuentes del agua es muy importante. Siempre tenemos una temática recurrente y es cuando vamos a hacer rutas, cuando vamos a hacer travesías, cuando se va a vivaquear, cuando se va a estar en el monte, fuente, hay agua, y por ahí me gustaría encauzar un poco la entrevista, porque hay un hecho que siempre se comenta mucho, y es que las fuentes cada vez emanan menos agua, o da la sensación de que emanan menos agua, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Sí. Bueno, ya sabéis que las fuentes tienen sus dientes de sierra. Ahora que ha llovido mucho, por ejemplo, Sierra de Cazorla y Segura, que tanto nos gusta, pues las fuentes han explotado muchas de ellas, ¿no? Pero en general, si decimos metemos verano e invierno y metemos el año completo, las fuentes han aminorado mucho. Sobre explotación de acuíferos, pozos ilegales, y no sé si es incómoda la pregunta. No es incómoda. Tengo un blog que no ha salido antes, lo digo ahora, que se llama Paisajes del Agua. Paisajes del Agua. Sí, paisajesdelagua.es. Es un blog de artículos cortos, no es de vídeo como el tuyo, pero sí es de artículos cortos, y ahí hablo mucho de la sobreexplotación de los acuíferos y del problema que se nos viene encima. Básicamente la disminución de las fuentes viene siendo sobreexplotación y en parte también sequía, o digamos calentamiento, ¿no? Es decir, el hecho de que en las altas montañas, que es donde están nuestras fuentes mejores, nieve menos, no que llueva menos, que también puede llover menos, o a lo mejor llueve lo mismo, pero nieva menos, ¿no? El hecho de que nieve menos produce menos recarga en los acuíferos. Ya saben que la gente del monte siempre ha dicho, no, aquí los recaladeros son las nieves, que es lo que termina penetrando en el suelo, ¿no? Pues nieva menos y la fuente lo menos. Yo siempre he oído a la gente de la sierra, sabes que soy un gran amante de 2 o 3 zonas de España, Picos de Europa, Cazorla y Segura, Serranía de Cuenca, que lo interesante, y a lo mejor tú ahora seguro que nos lo vas a poder explicar, por qué ese comentario de la sapiencia o sabiduría popular de nuestros mayores, de que lo interesante es que después de una gran nevada
llueva sobre la nieve. Eso lo dice mucho la gente de sierra, de monte. Bueno, si después de una gran nevada llueve, lo que ocurre es que los ríos crecen muchísimo. Eso al agua subterránea no le viene tan bien. Al agua subterránea lo que le viene bien es que el deshielo se produzca simplemente por la temperatura, no por la lluvia. Se le vaya regalando suave. Claro, una lluvia lo que hace es que se lleva la nieve de golpe, ¿sí o no? O sea, que es una leyenda urbana, en este caso una leyenda rural, lo de la lluvia. La lluvia sobre la nieve lo que ocurre es que llena los pantanos, vamos a llamarle así, ¿no? Pero no tan fuerte. Vale. La calidad del agua de las fuentes de hoy en día ha empeorado, es la misma, la fuente que emana agua tiene la misma calidad de agua que hace unos años, se está deteriorando la calidad del agua. Y ahora, al hilo, es una pregunta trampa, luego te voy a hacer una segunda pregunta, por eso te pregunto la calidad del agua de las fuentes, Antonio. No, la calidad, hombre, en principio una fuente que da menos caudal empeora levemente la calidad o, digamos, tiene más riesgos de contaminación. Cuanto más volumen de agua hay, significa que más agua del cielo, más agua de lluvia lleva, que es un agua pura en principio, y por tanto es más pura el agua de la fuente. Las fuentes que echan gota a gota, por irme al extremo, que tú puedes poner una cantimplora y llenarla, pero gota a gota, es un agua un poco más vulnerable a contaminarse. Si esa fuente la coges echando un buen chorro, tienes más facilidad de que el agua sea mejor, ¿no? Pero en general una fuente que te eche un chorrito de agua generoso no ha empeorado la calidad por eso, ¿no? La calidad sigue siendo la misma en cada una de las fuentes. La gente del entorno rural siempre ha tenido un dicho: agua corriente no mata a la gente. Sí. En determinadas sierras yo me he atrevido, por ejemplo, la Sierra de Segura, nosotros bebemos habitualmente de los arroyos. Bien. Sin ningún tipo de problema, arroyos de montaña me refiero, sí, ¿vale? Sí. Pero por ejemplo, en Picos de Europa yo no me atrevo a beber de los arroyos porque he tenido ya mis consecuencias, ¿no? Claro. En general, donde se debe de beber con las máximas garantías son en las fuentes. En las fuentes. Los manantiales, vamos a llamarle así, ¿no? Porque el agua está naciendo filtrada de la tierra y esa es el agua de mejor calidad que te puedes encontrar en el medio ambiente, en el mundo. Después de esa vendría la del río, o la del arroyo mejor dicho, después la del río y después la del agua embalsada, en ese orden, ¿no? De mejor calidad a peor calidad, ¿no? Beber agua de un arroyo puede tener algún riesgo, aunque el arroyo sea muy bueno. Por ejemplo, vamos a pensar en un arroyo de la Sierra de Segura, dime un arroyo de la Sierra de Segura que te guste. El arroyo del Membrillo. El arroyo del Membrillo, bueno, pues, el de Zarzalar, vamos, bueno, pues un agua que está naciendo un poco más arriba, pero desde donde nace, que es donde está la máxima pureza, donde tú bebes, hay un trayecto donde puedes tener animales muertos. Esto se ha dicho muchas veces. Sí, eso lo sabemos y de hecho nos lo hemos encontrado alguna vez. Claro, y para que la gente sepa, ha habido en todas nuestras sierras béticas, ¿no? Pues unos brotes de sarna muy grandes y los animales antes de morir muchas veces van buscando el agua y mueren cerca del agua, ¿no? Se pueden encontrar animales, puede ser una cabra montés, un animal herido o cualquier otra cosa, ¿no? Y ahora eso te puede contaminar el agua. De hecho, en los años 83, 80, 83, 84, que fue cuando yo recuerdo el brote fuerte de la sarna del macho montés en Cazorla y Segura, te los encontrabas muertos en las fuentes. Se ve que perdían la visión por el avance de la sarna, perdían la visión y claro, en cuanto encontraban un arroyo o una fuente, allí se quedaban y allí morían. Aquellos años sí que dejamos radicalmente de beber en los arroyos porque... Bueno, cualquier animal doméstico, una vaca, cualquier animal cuando ya siente la muerte próxima, normalmente busca dos tipos de sitios para morir, o una cueva, o sea, un refugio, o el agua, porque el agua pues la necesita y ya sabe que de allí, pues, y esos son los sitios donde se mueren. Por tanto, un río o un arroyo tiene ese riesgo, ¿no? En Picos de Europa, en la zona ganadera, que no se mueran, evidentemente, cerca del agua donde pastan, hay mucha defecación, y entonces el agua la puedes tener contaminada. Y ahora venía la trampa. Yo recuerdo, yo ya soy muy mayor, y yo recuerdo que antiguamente íbamos a las farmacias donde hacían fórmulas magistrales y comprábamos los cuentagotas para la medicina, los comprábamos vacíos y nos íbamos a los supermercados y comprábamos lejía
viendo bien que la lejía no tuviera jabón, que fuera hipoclorito, o sea, lejía pura, ¿vale? Y había la fórmula de que por una cantimplora, o sea, por 1 litro de agua, 2 gotas de lejía, aquello se movía bien, esperabas media hora o 3/4 de hora y el agua ya se había potabilizado. Hoy en día hay todo un comercio en nuestro entorno de estas prácticas, de pastillas potabilizadoras. Ha venido también mucho porque la gente tiene más a mano los packs de comida del ejército y no falta quien conoce a alguien y le ha regalado las pastillas potabilizadoras que van. Ya hay tiendas especializadas en esto. Y luego los filtros, venden una serie de filtros con carbón, háblame un poquito de todo este... Bien. Bueno, yo te puedo decir que tengo 65 años. En mi vida he usado las pastillas potabilizadoras no sé si 3 o 4 veces. No las he usado prácticamente nunca. Algunas veces tienes que usarlas, ¿no? Pero claro, eso depende mucho de a dónde vayas y la garantía que tengas de puntos de agua y la fiabilidad que tienen los sitios, ¿no? Yo normalmente, pero esto no se puede dar un consejo, porque las personas tenemos distintas vulnerabilidades dependiendo de nuestro organismo. Hay gente que es muy dura y no coge nada, y otros que son, digamos, más delicados, llamándolo así, y cualquier bicho que haya lo pille, ¿no? O sea, en esto no hay una norma general y cada uno debe de hacer lo que su cuerpo y su cabeza le diga, ¿no? Yo en general bebo siempre de manantiales, busco manantiales que sean que me den satisfacción y en eso bebo. Y no hay nada como beber agua a morro de una buena fuente, sin echarle nada y sin hacer nada. Dicho esto, hay veces que no encuentra agua o que el agua no tiene seguridad o que la zona a la que está visitando no la conoce, no sabe si la fuente puede ser o no puede ser. Ahora, en ese caso, evidentemente hay que recurrir a algún sistema que te dé garantía. Yo también siempre digo en esto que no es lo mismo una ruta de un día o de 2 días que una ruta de una semana o de 15 días. Si tú estás haciendo una ruta de 1 o 2 días, te podrías permitir el lujo, entre comillas, o el riesgo de decir, bueno, bebo este agua de una fuente, cuando ya me indisponga estoy en mi casa, mañana ya he vuelto de la excursión. Pero si tú estás haciendo el Camino de Santiago, estamos haciendo el Camino de Santiago, y vamos a estar 15 días, claro, si al segundo o tercer día coges una diarrea... Fortasec. Pues te ha fastidiado el camino. Te ha fastidiado, si te puedes hasta deshidratar. Sí, bueno, te rompe la dinámica y te fastidia, y si te pillas en otro país extranjero, pues ya te fastidia. Entonces hay que tener un poco más de seguridad. Por ejemplo, Sierra Nevada, ¿no? Sierra Nevada tiene agua, pero en las partes altas no tiene agua, tiene muy poca agua. Estoy hablando ya de los 3.000 metros, 2.900 metros hacia arriba, 2.800 metros. Ahí solamente tenemos lagunas. Las lagunas, en verano, pues toda la ganadería está metida en las lagunas, cogemos agua de las lagunas, pero el agua de las lagunas debemos de potabilizarla. Entonces ahí sí he usado pastillas, que en definitiva una pastilla exactamente igual que una gota de lejía, pero lo has dicho perfectamente, la gota de lejía no vale nada y la pastilla vale algo más. ¿Qué ocurre? Pues que le da un poco de saborcillo al agua que no nos gusta, ¿no? Y tienes que esperar a que haga efecto 20 minutos, media hora. Muchas veces cuando lleva mucha sed, casi que no puede. Hay filtros también, ¿no? Yo nunca lo he usado, pero la gente que lo usa me dice que les va bien. Pues nada, el que quiera que se eche una gotita, echarse una gotilla de lejía o echarse unas pastillas no estorba porque no pesa nada, ¿no? Y en un momento determinado te puede hacerlo. Tarros pequeñitos, sí, porque además como lo que le echas al litro es 2 gotas, no es un peso. No. Carteles en las fuentes de agua no potable. Bueno. Hay mucha polémica, yo sé que hay mucha polémica porque claro, nosotros, los que practicamos estos deportes, siempre tendemos a decir, me vais a perdonar un momento, hago un inciso, sé que estáis oyendo mucho follón festivo de fondo, pero es que estamos en las fiestas de las fallas aquí en Valencia, son las fiestas josefinas, y entonces los pasacalles son inevitables y encima estoy haciendo un acto terrorista porque, entre comillas, porque Antonio ha venido a disfrutar las fallas y le he secuestrado de su familia y me lo he traído aquí a un sitio como es el Parterre, un parque muy emblemático de Valencia. Te quería decir que nosotros siempre decimos, vale, no potable quiere decir que no está potabilizada, pero no es que no se pueda beber, es que no sea... ¿Hay una obligación o una normativa que está obligando de alguna manera toda esta cartelería de las fuentes? Sí.
Vamos a ver, esto se entiende bien de la siguiente manera. Cuando tú vas a un país extranjero o un extranjero viene a nosotros, por ejemplo, el Camino de Santiago es un buen ejemplo porque tiene muchísimos extranjeros que lo hacen, ¿no? Tú le tienes que decir de alguna manera que esa fuente a la que va a beber no es una fuente que esté conectada a una red de suministro de agua potable de un municipio. Ya sabemos que toda el agua, para que sea potable, no es que tenga buena calidad, que la tiene que tener, sino que tiene que estar desinfectada. ¿De acuerdo? Entonces te dicen que este agua es potable. Cuando aparece un cartel de agua potable, el extranjero sabe, puede saber o debe de saber, que ese agua es bebible con todas las garantías porque está desinfectada, porque normalmente viene de una red de agua domiciliaria, ¿no? Hay muchas fuentes del Camino de Santiago, sobre todo en los perímetros de los pueblos, vienen de la red, o bien porque tienen un grifo que le puedas dar y sale el chorro, o bien porque tienen un pequeño chorro, porque le sobra el agua y te la están ofreciendo gratis, vamos a llamarle así, directamente la puedes llenar de ruido. Cuando pone agua no potable, no significa que no se pueda beber, lo único que significa es que no está clorada. Lo que quiere decir es que es agua de manantial. Muchas veces la gente, los senderistas, los montañeros, vamos buscando precisamente la fuente de agua no potable, la que nos gusta, porque sabemos que esa es la fuente de manantial. Y otros van buscando la potable porque le da más garantías. Esa es la única fuente. Vale, pues como no te quiero robar mucho tiempo, ahora te voy a hacer voy a levantar un poco la voz por la orquesta, voy a hacerte dos entradillas para mí muy afectivas, porque me voy a ir al libro La Sierra del Agua, y el cual, pues una vez más, como siempre, agradeceré que me dieras la oportunidad de participar en vuestro libro, en el tuyo y en el de David Doña, ¿vale? Y había una entradilla en ese libro que a mí me gustaba mucho, que era como la pregunta de: entonces, ¿usted dice que llueve menos que antes? Sí. Da que pensar. Se hizo precisamente para espolear un poco el debate, ¿no? Que siempre nos gusta, ¿no? Porque cuando vamos caminando siempre nos gusta tener temas de conversación. Y uno de los temas de conversación del mundo rural es el tiempo, ¿no? Llueve más, llueve menos, ni va más, ni va menos. Bueno, lo único que podemos decir, que eso está claro, en la península ibérica es que nos estamos calentando. Las temperaturas están subiendo poco, unos años suben más, otros años pueden incluso bajar, pero digamos siempre que toman estas cosas en el interior está subiendo. La prueba está en la nieve, tenemos menos nieve, aunque hay años de mucha nieve también, ¿no? Estamos teniendo años menos nieve. Pero no significa esto que tenga que llover menos, inclusive podría significar que puede llover más. De hecho, hay años también muy curiosos. Estamos ahora mismo en un periodo seco. Pero ya veremos lo que puede ocurrir en los años siguientes. La sensación se está agudizando porque evidentemente tenemos menos agua, ¿no? Tenemos menos agua porque consumimos mucho más, ¿no? Sobre todo consume mucho más la agricultura porque tenemos mucho más miles de hectáreas de regadío. Entonces eso le afecta a todos los manantiales, le afecta a todos los acuíferos, y tenemos menos agua en los ríos y en los espacios también, porque todas las aguas subterráneas terminan aflorando en las fuentes que son los nacimientos de nuestros ríos. Si se nos secan las fuentes, se nos secan los ríos. Fíjate, hablamos de Cazorla Segura y todas las sierras del sureste o las béticas, pues los ríos no tienen nada que ver con los ríos. Nada que ver, porque eran unos ríos magníficos, que era difícil de pasar muchas veces por ellos, y ahora que saltando unas zapatillas los puedes saltar, ¿no? Pero la gente tiene el concepto, llueve menos, ¿no? Bueno, algo menos puede estar lloviendo, pero sobre todo es que hay menos agua disponible porque estamos gastando más. Pero para quedarnos con un mensaje, yo diría, hace más calor, las plantas también evapotranspiran más agua, el suelo evapora más agua y tenemos menos agua disponible. Pero las precipitaciones, que ahora tenemos menos, pueden llegar a ser superiores al año siguiente o no lo sabemos. Porque hay que esperar también a tendencia grande. No, yo creo que el problema está más bien en el consumo. En el consumo. Sí. Vale. Y para terminar, habrás visto que en el canal siempre cuento pequeñas historias.
Y hay otra entrada de ese libro que me encanta y no la quería hacer yo, te la quería dejar a ti, y es aquella de que el paisano dice: el que bebe de esta fuente se muere. Ah, sí. Bueno, eso nos ocurrió en una fuente que se llama Los Cuatro Caños, ¿no? Que está en La Toba, ¿no? Se dice en el libro, y además hay un artículo sobre eso, ¿no? Todos los que beben de esta fuente se mueren. Íbamos a beber agua y nos dijo un paisano: tener cuidado porque todos los que beben... Y el hombre llevaba razón. Yo creo que la gente que nos está oyendo ya sabrá por dónde iba el serrano, con esa ironía y con esa gracia que tiene, porque al final nos tenemos que morir todos, ¿no? Que sea buena el agua o sea mala, al final no queda nadie que después de 100 años de beber en la fuente viva todavía, ¿no? Al final se ha muerto todo. Antonio, te agradezco mucho este rato que te he separado de tu familia. No sé si se queda algo en el tintero que a ti te gustaría decir, si... He llevado la entrevista hacia nuestra actividad, por supuesto, porque es el público que vamos a tener, la gente que nos va a oír, y si tú en algún momento, antes de cerrar la entrevista, quieres decir... No, hay una cosa interesante que no ha salido, que puede ser interesante, que son los camelback. ¿Los camelback? Los camelback, digamos, las bolsas de agua con un tubo, de beber con tubo. Sí. Eso puede ser interesante decirlo, porque yo me he aficionado en algunas excursiones y en algunas travesías, me he organizado a llevar una bolsa de agua con el añadido del azúcar o de los minerales que me pueden hacer falta, porque al beber de forma más pequeña, más a sorbo, y además tenerla muy disponible, te hidratas mejor y consumes menos agua, ¿no? Y además, al llevar la sal incorporada, hace que con menos agua resuelvan la hidratación. Esto es interesante, sobre todo interesante en travesías donde el peso cuenta y donde llevar mucho peso te puede molestar, o donde no vas a tener fuente y puedes tener problemas. Parece, a los que siempre hemos hecho senderismo, montañismo, hemos sido rurales, nos ha parecido siempre una pijada, vamos a llamarle así para entenderlo, pero tiene su lógica. Mucha gente la utiliza ya. Antonio, son festes. Aquí en Valencia dicen son festes, y hay actividades de este tipo que se hacen casi imposibles de realizar en estos días. Pero era cuando yo realmente podía coger a Antonio, porque pasaba por Valencia y solo teníamos dos opciones: o yo me desplazaba a Granada, ¿no? o aprovechaba a secuestrarlo estos minutos. Antonio ya es un amigo, yo lo tengo ya por un amigo, y le agradezco mucho que haya pasado con nosotros estos minutos, y ya veremos lo que queda de toda esta entrevista con toda Valencia en Fallas. Puede haber salido bonito, ¿no? Antonio, muchas gracias.